dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te agradecemos por este tremendo salmo y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a tomar lecciones dentro de él para que nosotros apliquemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, oh Padre, para consolarnos, fortalecernos en la relación, en la comunión contigo y con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En su contexto original, aparece un término, una palabra al principio de ese salmo, y es la palabra mismor en hebreo y salmos en griego, que quiere decir un cántico. No designan simples composiciones poéticas destinadas a la lectura, sino acciones musicales concretas. Ambos conceptos están profundamente ligados al acto físico de pulsar cuerdas, reproducir sonido mediante tensión y vibración y ejecutar la alabanza con el cuerpo, la voz y los instrumentos. Era una alabanza completa a Dios. El salmo, por tanto, no era una experiencia silenciosa ni individual, sino un acto comunitario y oral que formaba la memoria viva del pueblo de Dios. Música, teología y emoción no se concebían por separado. La doctrina se cantaba y la fe se expresaba en una adoración viva, honesta y compartida. Con el paso del tiempo, gran parte de ese mundo sonoro y litúrgico se ha ido perdiendo, aunque hoy conservamos el texto inspirado de los salmos. A menudo los leemos desligado de su dimensión corporal, musical y comunitaria, así como de su estrecha relación con tiempos y espacios sagrados específicos donde se entonaban estos salmos. Comprender este trasfondo histórico nos permite acercarnos a los salmos no solo como palabras escritas, sino como experiencia viva de adoración que moldearon la fe del pueblo de Dios a lo largo de generaciones. Dentro de este conjunto de salmos y demás se encuentra el Salmo 23, que ocupa un lugar singular, siendo el más conocido y recitado de todos los salmos. Su apertura, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ha trascendido culturas y épocas, ofreciendo consuelo, esperanza y confianza en el cuidado de Dios, utilizado frecuentemente en momentos de aflicción, oración y reflexión. Este salmo presenta a Dios como pastor, como guía y protector, y ejemplifica de manera clara cómo los salmos, más que simples textos, han sido y continúan siendo una voz viva de la fe para el pueblo de Dios. Y hoy estaremos enfocados en lo que de Dios se nos dice en este salmo en cuanto a su rol de pastor, protector y su presencia y promesa eterna, con el fin de que aprendamos a seguir confiando al entender la esperanza, descanso que nos viene al vivir en dependencia de Dios y su promesa eterna. Muchas cosas, pero muy reales. Verdaderamente el Salmo 23 es el salmo más conocido y tiene el propósito de hacernos ver a nosotros que hay algo que nos debe de sostener a nosotros en medio de las circunstancias. Y es lo que vamos a ver ahora. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como ya decía, esta palabra al inicio dice algunas Biblias lo ponen bien claro, cántico de David, un canto de acompañamiento, y se acompañaban con cuerdas, con
el salterio, al músico principal utilizado en la adoración, porque se llevaban, David preparó divisiones dentro del pueblo de los levitas, que eran cantores y que iban al tabernáculo, más bien al templo, y adoraban a Dios. Y esta adoración, como decía la introducción, no era solamente una recitación, era algo que ellos hacían junto con los instrumentos, con el cuerpo, era algo muy estructurado y organizado. Y que dependía mucho de la memorización de la gente, porque en aquel entonces no se pasaban hojas, porque no existía la imprenta, como nosotros la conocemos hoy, sino que uno tenía el texto en sus manos y le enseñaba a los demás, y esto escuchaban, para ser partícipes de la adoración en conjunto. El efecto de la memoria. La memoria tiene algo muy interesante. Cuando uno aprende algo de memoria y no simplemente depende de, pero ve acá, ¿cómo era que decía aquel himno, aquel salmo? Vamos a buscarlo. Cuando tú lo aprendes de memoria, a pesar de que no sea perfecto y que algunas veces tú utilices palabras semejantes, que suele suceder cuando una persona memoriza, y que vemos que así es en el Nuevo Testamento, cuando alguien cita algunas veces algún pasaje del Antiguo Testamento, hay algunos ligeros cambios que son, y se aceptaba en ese entonces, porque eso era parte de la manera en que las personas se comunicaban y enseñaban. Nosotros tenemos un concepto muy moderno, que si algo falla en algo, ya eso lo descartamos. Eso no sucedía en ese tiempo. Entonces tuve que memorizaban. Yo trataba de memorizar algunos salmos, como ese mismo, y decía en el Salterio de Ginebra, es Jehová Dios, mi pastor atento, nada me faltará en ningún momento. Cuando uno hace un esfuerzo para memorizar cosas, uno se da cuenta que tú choca con Dios, especialmente cuando es la escritura o algo relacionado con ella, que tú te ministras a ti mismo. Entonces, es ahí que tú ves un pueblo, David y los israelitas de ese momento, que al memorizar, interiorizaban las cosas. No se quedaba en el salterio o en el himnario, sino que era parte de tu vida. Eso era parte de tu diario vivir. Incluso algunas ceremonias judías, las personas, tú lo ves que hasta el día de hoy recitan grandes porciones. Entonces uno dice, aquí ¿cómo lo hacen? Porque memorizan. Entonces dice que este salmo lo escribió David, y nosotros vimos que David, si de algo sabía David, era de lo que era un pastor. David fue pastor de ovejas. Y dice en el libro de Samuel que si él tenía que defender las ovejas, cuando venía el oso o el león, él lo defendía. Y tenía un cayado y tenía una honda. Y era un hombre conocedor de ese tipo de labor. Y él reconoce que si hay alguien que es un pastor, ese pastor de los pastores es Dios. El que los ha guardado, el que le proveía, porque vemos en el testimonio de las Escrituras, cuando se habla acerca de Dios, que es la segunda o la tercera palabra que aparece en el Salmo, dice, Yahweh, Dios, no me faltará nada. Entonces, Dios, pastor, nada me faltará. Ese Yahvé, él sabía y comprendía, y todos los israelitas de su tiempo, que fue el que los sacó a ellos de la tierra de Egipto, donde ellos eran esclavos, y que le proveyó en el desierto 40 años, y lo guardó y lo llevaba y los dirigía. O sea que si había un pastor verdaderamente, Yahweh era ese pastor. David lo reconocía así, porque había que reconocer, y la historia pasaba, como ya le hablaba, de un relato oral. Claro, había alguien que tenía las cosas escritas porque Dios mandó. Escriban esto y lo van a leer, pero no todos lo tenían, sino algunos, solamente la clase sacerdotal. O sea, vemos a David, pastor, vemos que
el carácter de Dios desde el principio, con guardando y proveyendo y protegiendo a su pueblo. Y también vemos entonces lo que se dice en cuanto a la provisión. No me faltará nada, no tendré falta de nada. ¿Y qué será ese nada? Bueno, nosotros somos seres muy necesitados desde que nacemos en este mundo. Uno se da cuenta, pero ven acá, son tantas cosas. Necesita que lo cuide su mamá, que te proteja tu papá, que cualquier cosa, enfermedad, hay que salir con unos huyendo. Entonces ahí somos seres muy necesitados, somos frágiles. El medio ambiente nos puede hacer mucho daño si no nos protegemos bien, como está allá afuera, con esa temperatura. Entonces somos muy necesitados. Y los pastores tenían que velar por todas esas cosas. El alimento, la protección, el cuidado de las ovejas. Escuchaba que alguien, Thomas Sowell, que es un economista muy conocido, hablaba acerca de la producción de mantequilla en Estados Unidos en el pasado y de cómo los granjeros del sur producían, a pesar de que tenían el 80% de todo el ganado, producían nada más el 30% de todos los lácteos que se consumían en el país. Mientras que los granjeros del norte producían, solamente teniendo el restante de como el 20-30% del ganado, producían 80%. ¿Y por qué? Dice, porque esta gente eran alemanes y venían con una cultura donde ellos cuidaban sus ganados, no como lo del sur. Ellos preparaban graneros y en el invierno metían todos sus ganados en el granero para no exponerlo al frío, a la tensión, a la ansiedad. Eso afecta a la producción. Y sabían muchísimas otras cosas como esa. Lo que quiere decir que realmente el saber cómo cuidar ciertos animales de ganado produce mayor ganancia a la larga. O sea, un pastor tenía que estar atento a cosas como esa. No simplemente ser de cuidado, ¿no? Que se queden ahí, está fríísimo ahí afuera. Ellos tienen lana y tienen piel, ellos pueden estar bien ahí. No, ellos preparaban graneros, lo ponían en un lugar donde pudieran comer y le ponían paja para que pudieran comer también. O sea, vemos que un proveedor tiene que estar atento de todas esas cosas, un verdadero pastor. Entonces nosotros, como ya decíamos, tenemos necesidades. Pero nuestras necesidades nada más no son físicas. Nosotros tenemos necesidades espirituales. Nos falta alimento, nos puede faltar la salud, pero también nos puede faltar paciencia. Nos puede faltar la fe. Nos puede faltar el amor, la compasión. Entonces nosotros vemos en este primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que es ambicioso ve en ese versículo y nada más ve dinero. Nada más ve lo físico. Pero nosotros que hemos conocido al Señor y conocemos su palabra y que estamos puestos a la verdad de la palabra de Dios, tenemos que comprender que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos consuelo, necesitamos incrementar en paciencia, en fe, en amor. Y entonces nosotros aquí vemos que verdaderamente necesitamos el pastor que nos ayude para eso. No el pastor que esté en el púlpito, sino el pastor de los pastores que es Cristo Jesús. En cuanto al Señor Jesús y su suficiencia como pastor, nosotros lo vemos en Juan, en el capítulo 10, cuando dice que Él es el pastor de las ovejas. Y lo describe de una manera muy interesante. Dice que muchos de los que vinieron antes de Él eran ladrones y salteadores. ¿Y por qué? Porque no vienen para alimentar a las ovejas, para cuidarlas, para velar por su bienestar, sino que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir.
Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, nosotros vemos que en el contexto en el que el Señor Jesús habla, había mucha gente, muchos líderes religiosos, fariseos, saduceos, escribas, y muchos de ellos tenían el control de los lugares de adoración, donde iban cientos de miles de judíos y también prosélitos, gente que se convertía a adorar a Dios. ¿Y qué encontraban cuando llegaban al templo? Un mercado. No porque el mercado fuera el problema, sino porque había usureros dentro de ellos. Gente que se aprovechaban de aquellos que buscaban adorar a Dios como manda Moisés, y lo que hacían era pelar a esa gente. Es un negocio redondo. Entonces Jesús dice, pero ven acá, toda esta gente lo que han venido son ladrones y salteadores, porque no andan buscando la voluntad de Dios. Pero el que verdaderamente viene a hacer la voluntad de Dios, tiene primeramente que darse a Dios, como el Señor Jesús, y luego a los hombres. ¿Y cómo se da un verdadero pastor? Dando su vida, dice Jesús. Yo soy el buen pastor, y yo mi vida doy por las ovejas. No se puede ser una persona, un buen pastor, si lo que uno anda pensando es en mi vida. Yo voy a resolver mi situación yo. En cuanto a lo demás, bueno, yo no sé, vamos a ver cómo se hace, al paso, vamos a ayudar, pero tranquilo, espérate, así no. O sea, hay un interés, debe de haber un interés conforme al corazón de Jesucristo. Porque eso que Jesús le dijo a ellos, ustedes andan buscando ser grandes, uno con otro, pero en el reino de los cielos no puede ser así. El que quiere ser grande entre ustedes, tiene que ser más pequeño y siervo de todos. De la misma manera, nosotros todos debemos de aprender de Jesucristo, que es el pastor de los pastores, y nos enseñó así, buscando las necesidades de aquellos. No es como si yo tengo frío, yo para allá no voy a salir a atender a nadie. ¿Verdad que no? Porque si tú amas a tus hijos, tú le das más allá tu misma vida, a pesar de que sea difícil y esté muy frío afuera. Tú tienes que hacerlo, porque tú tienes algo que te está gobernando, el hacerle bien. Pero el que no, ¿qué hace? Un padre o cualquier persona que tenga una responsabilidad. Bueno, resuelvan ustedes, yo me voy. Porque yo no puedo estar cogiendo esa lucha. No, la palabra nos enseña claramente cuál debe ser el carácter de un pastor. Entonces, vemos también a Dios como proveedor. Dice que Él, ¿qué hizo en el principio Dios? Antes de que, esto siempre me ha llamado la atención, cuando Dios crea el mundo, no hay hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él crea el cielo y la tierra, y pone el sol, la luna y las estrellas. Y pone la hierba verde y los animales. Y luego entonces que crea al hombre. Después de que ha preparado un lugar especial donde el hombre pueda subsistir. Y le trae a su esposa. Entonces vemos que Dios provee. Y dice también Abraham en cuanto a él que llamó su nombre Yahweh Jireh. O sea, el Señor es mi proveedor. De Él viene, lo que yo tengo viene de Él. Y realmente es así, porque vemos que Abraham incrementó en riqueza, Isaac y Jacob. Y como prosperó a Israel y demás, porque Dios proveía para ellos. Y también vemos la provisión de Dios cuando Jesús habla también en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él le dice, ustedes están preocupados en la ropa, ¿qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a comer? Por su propia vida. Él le dice, mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Buscando a Dios primeramente. Y en el libro de Romanos también así nos lo enseña. Entonces, en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Este pastor me lleva a habitar, a descansar en pastos verdes y a beber de agua de reposo. Me hace estar en descanso
Me provee alimento y bebida, seguridad y reposo. De Él viene, Él me guía. Y esa palabra que aparece ahí, en lugares delicados, junto a agua de reposo, es la palabra Nahal, un lugar donde hay específicamente agua, y que te dirigen ahí con cierto cuidado, como si fuera una estación de descanso, como esos lugares cuando uno va en el highway, que uno dice resting place, ¿verdad? Donde uno puede entrar, hay restaurantes, hay sanitarios y demás. Son un lugar donde tú puedes reposar. En el mismo libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, hay momentos en que el peregrino, por la lucha constante, está tan cansado que Dios provee de ciertos lugares en el camino donde él pueda descansar, leer la palabra, le sanan las heridas, le dan comida, pero no es para siempre. Al otro día tiene que salir de nuevo. Pero me llamó la atención porque no es lo mismo lo que está describiendo ahí, cuando dice lugares de delicados pastos me hará descansar. No está describiendo un panorama en Holanda. ¿Por qué como que en Holanda? En Holanda, si uno ve las fotos y ve las vacas que ellos tienen, las Holstein creo que se llaman, esas son de las mejores vacas que dan mucha leche. El panorama holandés, hasta donde le alcance la vista, usted va a ver hierba verde, de principio a fin. Es como si fuera el Valle de la Vega, donde dice que Cristóbal Colón vio eso y dice, esta es la tierra más bella que ha visto ojo humano. Pero en el Medio Oriente no es así. Generalmente es un pasaje árido. Pero hay algunos lugares en que hay grama y hay hierba verde y hay aguas. Pero dice agua de reposo, no son aguas que corren porque las ovejas tienen que, eso le causa ansiedad, tienen que ser aguas apacibles. O sea que él específicamente busca un lugar donde tú tengas una sombra, donde puedan comer, puedan descansar y puedan beber. Eso es muy importante, porque no es cualquier lugar, sino con cuidado. Hay ciertas cosas que nosotros aprendemos de eso, del cuidado de Dios para con nosotros. Y vemos en Cristo Jesús que de Él viene, así como esas ovejas, David la describe como que el buen pastor le concede un descanso y comida. Nosotros el verdadero descanso de nuestra alma se encuentra en Jesucristo. Él es que nos permite a nosotros entrar en el reposo de Dios. Hubieron muchos que salieron de Egipto y no lograron entrar en ese reposo. Pero nosotros, por la misericordia y la gracia del Señor, nosotros podemos decir, Señor, como una oveja, gracias Señor, porque en este mundo hay muchos lugares áridos. En este mundo hay muchos lugares donde no hay ansiedad y situaciones difíciles que no podemos estar tranquilos. Pero en ti se encuentra la paz. En ti se encuentra la quietud de mi alma y yo puedo descansar en ti. Tú eres ese pasto tierno en el que yo puedo descansar, reposar, comer, y yo sé que estoy de tu mano, estoy contigo. El verdadero reposo del alma es nuestro Señor Jesucristo. Y ese reposo, como dice en el libro de Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de la situación difícil del mundo, como cristiano en el libro de Bunyan. Sí, es verdad, quizá un tiempecito, pero estoy aquí contigo, Señor. Yo sé que tú no me vas a dejar. Tú dijiste que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo tengo que salir en la guerra y en situaciones difíciles, pero tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, está conmigo. Y nosotros debemos de comprender que ese cuidado pastoral de Dios y de Jesucristo está con nosotros. Que sí, acuérdense de eso, cuando piensen en Dios como pastor. En el mundo es árido y seco, pero el Señor me dirige a pastos apacibles y a agua de reposo. Eso es así. En el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. La palabra
confortará en hebreo es la palabra shobet. Y yo me pregunto, hay algunas traducciones distintas, porque la raíz de esa palabra quiere decir, confortará mi alma, hará volver mi alma. ¿Cómo? Hará volver mi alma. Porque si ustedes se fijan en el contexto del pasaje, de ese versículo, dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Como si tú te sales del camino, que es algo muy común en las ovejas. Las ovejas se salen del camino, por eso es que hay que ir a buscar. Para estas personas que conocían ese mundo pastoril, eso era parte de su vida. El que tenía ovejas, algunas se le extraviaba. Y aquí es algo bien interesante que dice que Él confortará mi alma, hará volver mi alma por sendas de justicia, por amor a Él. Si me extravío, si yo me pierdo, Él me vuelve a traer al camino de justicia. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, no, sino por amor a su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ha prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Nuestra vida no depende de que nosotros seamos buenos o malos, sino depende de la obra de Jesucristo y las promesas de Dios. Ahí es que se encuentra la fuerza de nosotros, que nosotros hemos recibido esas promesas y Él la va a cumplir. Algunos son padres, esposos, hijos, pastores, cristianos, y todos tienen una responsabilidad a la luz de los roles o identidad que tienen. Pues de la misma manera Dios, al llamarse nuestro Padre y Pastor de las ovejas, que como Cristo, por amor a esa promesa de no abandonarnos, Él actuará y Él promete cumplir esa palabra. Por amor a su santo nombre, porque es su nombre. Así como yo tengo una persona que sus hijos estén pasando hambre o descuidado dentro de la casa, ¿qué la gente va a decir? ¿Y quiénes son los papás de ese muchacho? Pues, mira, no hay comida en esa casa. ¿Y los papás? O si tienen comida, uno brincó y tuvieron que salir huyendo con él para la emergencia. ¿Y la mamá dónde estaba? Bueno, pues de la misma manera, Dios tiene un nombre. Y Él ha prometido cuidar, sustentar a su pueblo. Entonces lo va a hacer así. Y hacernos volver. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que se llama el arrepentimiento, volvernos. Tenemos que cuando algunas veces en senda de justicia nos apartamos de la senda de justicia, ¿qué es la justicia? Lo que Dios manda. Y no lo estamos haciendo como debemos de hacerlo. Entonces Dios en su misericordia o trae una reprensión a través de su palabra o a través de algún hermano o hermana y nos hace volver nuevamente como las ovejas que somos. Y debemos de pedirle al Señor que nos dé la humildad de reconocer, Señor, unos somos como las ovejas, que algunas veces no saben distinguir y no vemos con claridad y nos podemos extraviar. Y qué bueno cuando el Señor nos vuelve a traer al camino. Y vemos esa conducta de Dios perdonando. Cuando envió a Jonás a Nínive, porque la gente estaba extraviado allá, y vino la palabra y se arrepintieron, pues entonces, gloria a Dios. Vemos ahí a un pueblo entero volviéndose. Dios hace volver el corazón de los hombres. Y también cuando Dios prometió a Jehú que gobernarían sus hijos. Y vemos al Señor Jesús restaurando nuestras almas y guiándonos por senda de justicia por amor de su nombre también. Cuando nosotros estábamos extraviados, Cristo Jesús nos encontró. Entonces nosotros vemos el testimonio de Cristo en cada uno de esos atributos. Jesús lo ha hecho en nosotros. Provisión. El Señor nos ha provisto a su Hijo. Extraviado, Él nos ha buscado cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y también nos ha concedido en Cristo, como dice el apóstol Juan,
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que volvamos a la senda de la verdad. Protección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí esa palabra de en valle de sombra de muerte, ayer pensaba en esto y me llamó mucho la atención. La palabra que aparece ahí, uno entendía valle de sombra de muerte como que tú estás pasando una situación difícil. Es una situación adversa que no te permite como razonar con claridad. Tú estás aplastado por la circunstancia. Pero lo que veo aquí es que es una situación en la que tú literalmente, tu vida está corriendo peligro. La vida está como quien dice, tú estás en los umbrales de la muerte. Y David sabía de eso, porque andaba corriendo en los desiertos porque Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y por la gracia de Dios, porque Dios tuvo misericordia, no fue que no lo alcanzó. Y Dios lo entregó, al contrario, lo entregó a Saúl muchas veces en manos de David. Pero aquí vemos que es como si, ¿usted ha visto esa representación de la muerte que hay de un esqueleto vestido de negro con una hoz en la mano? Pues de esa misma manera es como si esa persona estuviera a Caronte detrás de él y no se da cuenta. O quizás sí, pero el asunto aquí que vemos es que esa palabra, en el valle de sombra de muerte, representa la muerte en sí, ver la sombra misma. Otra, quizá una ilustración más fácil sería como que tú estás aquí, tú ves una sombra grande que te está cubriendo y tú miras hacia atrás y es la muerte. O sea, en el valle de sombra de muerte. Y era real, porque había algunos que pudieran tener una hambruna, una ciudad golpeada por una hambruna, una persecución como la de David, amenazas, una enfermedad. David saliendo de Egipto, Israel saliendo de Egipto. ¿Se acuerdan que Israel cuando salió de Egipto, Faraón lo persiguió? Y hay un momento que ellos dijeron, pero ven acá, Moisés nos sacó de allá porque no habían sepulcro allá para enterrarnos. Porque nos trajo aquí para que nos mataran aquí. La sombra de muerte era real en ese momento. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Dios obró. Y abrió el mar como tierra seca. Entonces, también vemos a Pablo y a los cristianos a través de las edades enfrentando la realidad del valle de sombra de muerte. Pero entonces, Dios dice, en ese versículo 4, que aunque ande, y es una realidad, no está diciendo, quizá no estaba haciendo algo como que no es real, no. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué te dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios hace la diferencia. No está diciendo que tú no te vas a morir. Lo que está diciendo es, no voy a temer porque Dios está conmigo. Y eso es enorme. Porque eso quiere decir que nosotros tenemos que tener la misma determinación que nuestro Señor Jesús. Y que Esteban. Porque cuando Esteban miró al Señor Jesús, no lo miró como, ya me salvé de esto, sino, Señor, se fortaleció en el Señor y pidió misericordia para lo que le hacían lo mal. Entonces, verdaderamente que esto es glorioso. Y vemos que en todo el texto de las Escrituras, vemos ese consuelo. Mira que dice en Deuteronomios 31... No, en Génesis 15:1 dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él estaba saliendo de la familia de él a una tierra que él no conocía.
estaba en una situación de desconocimiento, y el desconocimiento causa ansiedad. Cuando tú no conoces las cosas que pueden suceder y que tú tienes que tomar decisiones hoy, tú tienes temor. ¿Y si me va mal? Pero el Señor le dijo claramente, no temas, Abraham. También en Deuteronomio 31:6, cuando ellos tenían que enfrentar a los pueblos, a los jergueseos, jebuseos, a todos esos pueblos, esas naciones, Dios le dice a ellos, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. El Señor prometió su presencia. Y en Mateo 10:31, cuando hablábamos nuevamente del Señor proveyendo, de confiar en Él, ¿qué dice Jesús? Le dice a ellos, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjense, Jesús también diciéndole a aquellos que han de creer en Él y que creían en Él, no teman, porque había una situación de necesidad, de salud, comida, ropa, cosas que uno necesita, que son necesarias para la vida. No está hablando de lujos. Y finalmente en Juan 14:27 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cree en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La turbación es una cosa grande, es como cuando tú te quedes congelado. Y el Señor Jesús, no, creen en mí, confíen en mí. Y eso cambia la situación. En cuanto a lo que es la vara y el cayado, la vara era un palo corto y firme, a veces con poco peso en un extremo, o sea que es como si fuera no era uniforme, sino que en una parte era más robusta que otra, que pareciera como un bate. Y el propósito era defender el rebaño de depredadores, ahuyentar amenazas como lobos, animales salvajes y corregir suavemente a una oveja en peligro, no castigo violento. Y el cayado, esa era la vara, el cayado era largo con una curvatura en la punta para guiar a las ovejas, dirigirlas y rescatar si alguna se caía en un hoyo, en un barranco, porque al tener una curvatura tú lo podías utilizar como un ancla, a atraerla con cercanía, no con fuerza. O sea, la vara era protección y el cayado, dirección. Dios tiene una naturaleza muy interesante. Nos protege y nos dirige. Dios nos protege y nos dirige. Esto me conforta, me infunde aliento, no me deja carga con situaciones, me deja respirar de alivio. O sea, fíjate cómo, porque dice claramente en el verso, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es como cuando tú estás como, algo te oprime tanto, pero cuando tú comprendes de la presencia de Dios y que Él te protege, te defiende y también te dirige, es como si tú hicieras, ya puedo respirar. Hay veces que las situaciones mantienen a la persona tensa, pero entonces cuando comprenden de no temer, yo estoy contigo, entonces pueden respirar nuevamente. Las cosas cambian. El Señor es tu pastor y Él tendrá cuidado de nosotros. En cuanto a los últimos versículos, el versículo 5 y 6 nos hablan de la presencia y promesa eterna del pastor. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios prepara, ordena cuidadosamente su mesa, está bajo su hospitalidad. Fíjense una cosa, cuando en el Medio Oriente tú ibas a la casa de alguien, esta persona se encargaba de presentar una mesa. Si tú venías del camino, ponía aceite en tus pies si había alguna herida o cualquier cosa, porque el aceite era un elemento medicinal
para ellos. Nosotros utilizamos otras cosas hoy, pero esa era la realidad del tiempo. Y Él hacía todo eso, Dios iba a hacer todo eso. Y cuando dice adereza mesa, era que la organizaba de una manera que fuera lo más saludable para nosotros. Como si tú sabes aquellas cosas que te gustan, pero te gustan y son las que más te van a beneficiar. Dios prepara, adereza, la organiza, la ordena, como cuando alguien se prepara para la batalla. Así mismo Dios como que prepara una mesa de una manera que uno dice, wow, pero ¿y cómo sabe que estas son las cosas que a mí me gustan? Y dice que hace eso, te hace sentir confortable en su casa, te cura las heridas, y eso en presencia de tus enemigos. Ellos lo están mirando, ¿y cómo es posible que nosotros estamos planificando y pensando hacerte mal y esto? Pero entonces tú estás en una situación delante de Dios en la que Dios te está cuidando y protegiendo. Solamente tú tienes que pensar y hacer memoria. Es verdad que yo estoy en la sombra de la muerte, pero mira todo lo que el Señor ha hecho en medio de esa circunstancia por nosotros. Piensa y considera en medio de los enemigos que pueden estar pensando de ti, que quisieran verte de tal o cual manera, como los fariseos. Ahora ahí se muere el Señor Jesús. ¿Sí? Pero el Señor, era todo el plan de Dios. Oh, vamos a matar a Esteban. ¿Y qué hizo Dios? Multiplicó a 20 Esteban más. Creció más la iglesia. Porque nosotros tenemos que sí ver algo. En ocasiones nosotros vamos a enfrentar situaciones y verdaderamente pueden herirnos y derribarnos como a ellos, pero no estamos caídos, totalmente caídos. Dios tiene un plan más allá. Y eso es algo que nosotros debemos de comprender. Pablo mismo decía, para mí vivir es Cristo, pero la muerte, aún la muerte, es ganancia. Porque voy a estar con mi Señor. Entonces, los enemigos parecían que se reían del Señor Jesús cuando, bueno, ya, nosotros logramos lo que queríamos. Los angustiadores. Pero eso fue solamente el principio de la historia. Dios prepara y ordena cuidadosamente cada cosa. Ante sus ojos, en medio de una lucha. Entonces nosotros vemos la unción, limpieza y cura, la copa rebosando, no vacía. Y eso de la copa rebosando es bien interesante porque dice que si la copa está vacía en ese tipo de imágenes del Medio Oriente, quiere decir que vete de mi casa. Te está queriendo decir, te estoy dejando la copa media vacía ya porque se está acabando todo, ¿eh? Es para que te vayas. Pero Dios dice aquí que la copa de Dios que Dios da está rebosando porque es para mandar tu mensaje. ¿De quién es que tú tienes que depender? Y de dónde tú tienes que permanecer y anclar tu tienda alrededor de quién? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que te provee, que te cuida, que te promete su presencia. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiere decir, ciertamente, esa palabra que aparece ahí, ciertamente, es muy importante porque quiere decir, eso es seguro. Es sumamente seguro. Como es la misma palabra que aparece cuando el Señor deporta a todo Israel y a Judá. Dice, oye, ustedes pecaron contra mí. Ciertamente van a ser expulsados de la tierra. Entonces aquí dice, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me seguirá, me cuidarán como una coraza por el frente y por detrás. El bien y la misericordia, la bondad, la compasión. Y dice todos los días, no un día, no una semana, no un mes, no un año, todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa, en el hogar de Yahweh, de Dios, de mi Padre, porque
gozando de su hospitalidad, bajo su protección y cuidado por muchos días. Si estás en un lugar, si entonces nosotros nos encontramos en un lugar de miedo, Él te muestra esperanza. Si estás en un lugar de cansancio, Dios nos dice que en Cristo podemos hallar descanso. Si estamos cansados de luchar con nuestra fuerza, Dios nos muestra que en la dependencia de Dios se halla la fuerza, no en nosotros. Si necesita la seguridad eterna, Jesús estuvo ante el terror de la muerte y estuvo cansado y en dependencia de la voluntad y la presencia del Padre, y nosotros debemos confiar en Él y caminar con Él, porque Él nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará, y que en Él, aun si la muerte nos llega, aun si nos llega el hambre y la necesidad y lo que tememos, dice Él que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque no hay manera de que el Señor se olvide y deje a sus amados. Nosotros tenemos que comprender eso y reconocer que sí, realmente, el valle de sombra de muerte es una realidad, pero no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor nos conceda comprender estas cosas. Amén. Señor, te agradecemos, oh Padre, por esta enseñanza. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el pastor de las ovejas. Te agradecemos, oh Señor, como por darle luz a David para que pudiera enseñar estas cosas, de quien fue perseguido y temió por su vida, pero Señor, tú estabas con él. Y aún, oh Padre, a los que lo perseguían, tú entregaste en su momento. Ayúdanos, Señor, a no vengarnos nosotros mismos, sino dejar lugar a tu ira. Ayúdanos, Señor, a hacer bien a quien nos hace mal. Y sobre todas las cosas, oh Señor, ayúdanos a confiar en ti, no importa las circunstancias en las que nos encontremos. Tú, oh Señor, has prometido tu presencia y nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a mirar, a poner nuestros ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. En su nombre te oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Amén.